En el día de ayer el gobierno puso en funcionamiento el programa A Comer, del campo al colmado. Con este programa se procura disminuir la intermediación entre productores de alimentos agropecuarios y los comerciantes detallistas para de esta manera abaratar los costos finales a los consumidores, es decir, como reducir los intermediarios en la cadena de producción y entrega de los productos. Durante una rueda de prensa que fue encabezada por el presidente Luis Abinader, se explicó que el programa busca obviar a los intermediarios en la cadena de distribución de unos 16 alimentos agropecuarios de consumo masivo. La idea es que lleguen directamente a los consumidores con precios justos y con buena calidad. Indicó que normalmente la intermediación de un producto promedio debe rondar un 30 o un 40% de las ganancias. Sin embargo, en el país hay alimentos en los que el margen ronda hasta el 300%. Dios santo, Dios santo. Es una cosa. Entre el precio original, o sea, entre el costo del producto y el precio final, que es como lo recibe el consumidor. Yo recuerdo estudiando economía, decía el presidente, a finales de los años 80, ya nos ponían a estudiar por qué había un margen de intermediación en un país geográficamente tan pequeño. Mira, y realmente, o sea, los costos de traslado en este país no pueden ser tan grandes. Lo de traerlos sí, porque somos una isla. Pero los productos que se fabrican aquí, que se producen aquí en República Dominicana, es que los trayectos no son tan grandes. O sea, no estamos hablando de que son 12 horas, 24 horas, 36 horas de carretera. Aquí no hay ninguna carretera que tarde más de 6 horas. Eso no la hay. Y a eso súmale que la intermediación incluye, bueno, el transporte, como bien tú decías, pero hay 2 o 3 empresas en el camino que compran al por mayor y después van comprando, van vendiendo al detalle. O sea, son intermediarios que le agregan costos a ese precio original con el que compraron la cebolla en Constanza. Entonces, cuando vienes a ver, la cebolla llega al supermercado entre el costo del transporte, el costo de esto y de lo otro, 3 veces el valor original. Y los precios se ponen por allá arriba. Entonces, me parece inteligente, hay que ver cómo se hace el proceso, porque para eso también existe INESPRE. INESPRE es un Instituto Nacional de Precios que estaba hecho originalmente para de alguna manera controlar los precios, dando una oferta. Instituto de Estabilización de Precios. INESPRE. Entonces, si se le quita esa función para vender directamente a los colmados, hay que ver, porque siempre va a haber un proceso intermediario. Hay que ver también cómo a esas personas que hoy son intermediarios, que nos pueden disgustar o no porque se ganan un dinero, a veces sin hacer el mínimo esfuerzo, etcétera, usted tampoco lo deja a la desbandada, porque también son importantes. A veces los intermediarios ganan más que el mismo productor que dobla el lomo en el campo y en el surco sembrando, para que usted sepa. A veces los transportistas pueden cobrar más y ganar más dinero que el que produce la cebolla en Constanza, para que usted esté claro. Con esto quiero decir que lo que hay es que ver cómo se trabaja eso. Yo sé que el mercado, la oferta y demanda, el mercado implica una serie de reglas y de normas, pero al que no se puede afectar es al más necesitado, al que quiere que sus chelitos le rindan más. Por eso creo que el INESPRE debe seguir teniendo un rol importante, darle presupuesto al INESPRE para que pueda comprar
al por mayor, directo al productor, el Inespre, y después distribuirlo en los mercados de Inespre, en las poblaciones mayoritarias y de escasos recursos, para que ese producto le llegue más barato. Ojalá así sea, independientemente que se utilice la estructura de los colmados, que es una de las mayores estructuras, ha servido hasta de estudio para marketing y para estudiosos de economía, de cómo República Dominicana tiene este nivel de mercado al detalle, de ventas al detalle en los colmados. Recuerdo que Coca-Cola Company ha hecho incluso un estudio porque le ha llamado la atención el modelo de negocio de los colmados, y ha también aportado a que pueda profesionalizarse mucho más, que la gente cuando va a coger fiado al colmado no sea en una mascota, sino que sea en algo un poquito más sofisticado, que le ayude a llevar sus finanzas, a ver los costos reales de lo que implica montar un colmado en un barrio. Y eso ha hecho Coca-Cola Company con Bepensa acá en República Dominicana, y ha sido un éxito, de verdad que un éxito. México tiene su propio modelo también en materia de las bodegas, etcétera. Cada país lo tiene, pero siempre ha llamado mucho la atención cómo lo han hecho los dominicanos con los colmados, sin que se pierda eso, que llega directamente a las barriadas, que Inespre siga teniendo un rol importante en la comercialización de estos 16 productos al menos, que pueden garantizar una estabilidad en el precio para las personas más necesitadas. Bueno, el presidente Abinader decía que eso de la intermediación en un país geográficamente tan pequeño es algo que tiene mucho tiempo, décadas, decía el presidente, pero nosotros nos hemos decidido a cambiar esa situación y sabemos que no es fácil. El administrador del Banco Agrícola, el señor Fernando Durán, dijo que el programa incluye la creación de una amplia red, oye esto, de unos 190,000 colmados en barrios de las ciudades y los campos del territorio nacional. Y aquí hago una pausa y pregunto, ¿es que se va a preparar una especie de red de distribución de estos productos con esos 190,000 colmados, que me imagino que no es que se van a crear esos colmados? No, los colmados existen. De hecho, los que ya están, se va a armar esa red de distribución desde el Estado directamente, no desde el Estado, desde los productores directamente. Claro, todo esto es supervisado por el Estado. Exacto, porque si no, volvemos a caer en lo mismo. Siempre el intermediario va a buscarse la manera de llegar y le va a decir al colmadero, no, pero yo te lo traigo. No, que a mí el productor, el hermano de... Ese picheo está duro. Por eso decía que sacar a los intermediarios es un acto valiente del gobierno, porque son padres de familia también, etcétera, etcétera, y es una masa importante de intermediación de los que se ganan su dinero, y en un año preelectoral, no quiere decir que vayan a determinar el voto, pero los gobiernos tratan de arañar lo menos posible, ni de pellizcar, ni de rozar con el pétalo de una flor, de una rosa a nadie, para que eso no se convierta en un voto negativo. Sin embargo, la premura que implica que los productos lleguen a buen precio, a bajos precios a la gente, ha obligado al gobierno a tomar estas decisiones, que explicaba ayer el presidente. Va a empezar primero por la capital, y creo que por el Gran Santo Domingo, para ver la experiencia, ver dónde está fallando, cómo es que llega, y después se va a ir ampliando poco a poco. Me queda todavía la pregunta de cómo va a ser esa cadena de transportación del campo al colmado sin que eso repercuta en el costo. Porque de todas formas hace falta un camión para traer la cebolla. Claro, entonces, ¿con quién lo vamos a transportar? Entonces,
cómo eso no va a afectar o va a sobrevaluar el precio original de la cebolla, o cuánto se le va a aumentar, o va a decirse ya de por sí, miren, la cebolla se va a vender a tanto en el colmado, el arroz se va a vender a tanto, lo otro con un precio fijo a nivel de colmado, con X calidad de esos productos, y nadie lo puede vender mayor que ese precio, porque hicieron el cálculo, cuánto representa, cuánto es el gasto de combustible de Constanza hasta aquí, pagarle a la gente que desmonta los cajones y esto en los colmados, etcétera. Tiene que haber una estructura de costo que alguien le explique para que se pueda definir el precio final de ese producto en el colmado. ¿Quién lo va a poner? Inespre, ese precio. ¿Lo va a mantener, lo va a disponer el Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, que maneja también los precios de los productos de la canasta básica? Esas cosas hay que preguntarlas para ver. Bueno, está bien, vamos a eliminar los intermediarios. ¿Cuántos intermediarios vamos a eliminar? ¿Qué representa eso para el costo final del producto en el colmado? Y cómo esta nueva estructura va a funcionar sin que se altere ese precio final que habrá que publicar. Entonces, es una tarea titánica por delante. Hay que darle un voto de confianza a las autoridades para ver cómo ponen a funcionar esto. Han ido probando en el camino muchas opciones, han ido tratando de subsidiar ciertos precios, se le han pedido a los grandes supermercados que subsidien ciertos productos, pero todo tiene un límite. Han vendido ciertas canastas con productos básicos, arroz, habichuela, un pollo, y esto bajo un único precio. Recuerda, por 100 pesos esta canasta que se vendía, pero además era un límite de cantidad de canastas para que no afectara los ingresos de los supermercados, y se acababan de una vez. Entonces, por falta de iniciativa no ha sido. Veremos cómo funciona esta iniciativa, y ojalá prospere. Lo más importante es que la gente no pierda su calidad de vida y se siga alimentando bien en cada uno de los hogares. Bueno, hay estudios realizados, para cerrar con la noticia, que muestran que existen aproximadamente 90.000 colmados de esos 190.000, cuya presencia en los barrios y campos de nuestro país son la principal fuente de abastecimiento de alimentos para alrededor del 60% de las familias dominicanas. Esto lo dijo Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola. Precisó que la cadena de suministro del sistema alimentario está compuesta por una compleja red de participantes, desde que el producto sale de la finca hasta que llega a la mesa. Además, señaló que los consumidores finales, un segundo grupo de beneficiarios serán los pequeños productores, que podrán vender sus cosechas a precios más justos bajo un esquema de absoluta transparencia. Es una dinámica loable, pero la ejecución complicada. Pero hay que apostar a que se dé. Claro, hay que apostar a que se dé, y al menos, bueno, ya ves que tiene los datos, cuántos colmados hay, cuántos de esos 190.000 representan los colmados que alimentan al 60% de la población. O sea, saben por dónde le entra el pollo, el arroz con pollo, pero hay que ver cómo llegue ese pollo barato a la gente. Mire, y una pregunta. ¿Será que al presidente le llegan muchas encuestas sobre que el principal problema señalado o situación de este gobierno es el alto costo de la vida? Claro. Porque él fue quien encabezó esa rueda de prensa. Claro, él sabe. No, ese es un tema preocupante. Y de encuestas él sí sabe. Lo es. Y de los precios también, es economista. Sí, eso es cierto.